El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, oh Lord. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Bueno, tercer domingo de Cuaresma. Aunque no lo crean, ya vamos por la mitad. Ya vamos por la mitad de esta jornada en la cual nos embarcamos hace 20 días ya. Y hemos llevado un paso de crecimiento, de acercamiento, de arrepentimiento. Se nos ha mostrado a Dios Padre. Hemos tenido encuentros con Jesús y el día de hoy tenemos un encuentro con un Jesús que quizás nos sorprende un poco. Un Jesús con ira, un Jesús con rabia. Vamos a desglosarlo para ver qué nos quiere enseñar el evangelista al relatarnos este hecho. Este hecho toma lugar, vamos a decirlo en términos que entendemos nosotros, el lunes de la Semana Santa. O sea, el lunes Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos, que celebramos Domingo de Ramos. El siguiente día Jesús tiene este encuentro en el templo. Y sabemos lo que pasa después. El viernes por la noche, el miércoles por la noche, jueves por la noche, culminando con su crucifixión el viernes y su resurrección el domingo. Entonces, remontémonos a ese lunes, a ese inicio de semana. Mas, sin embargo, sucede lo siguiente. San Juan nos da este relato al principio de su evangelio. El resto de la semana nos lo relata al final del Evangelio. ¿Por qué San Juan, el evangelista, hace esta desconexión del evento del lunes y lo pone al principio del Evangelio? Cuando lo vean, creo que es el capítulo 1 o 2, muy al principio. El evangelista nos quiere, desde el principio de su libro,
mostrarnos quién es Jesús. O por lo menos una fase de Jesús que hasta el momento no se ha reconocido en los otros evangelios, porque los demás evangelios tienen la Semana Santa en un solo relato al final de los evangelios. El hecho toma parte en el templo. Escuchamos el Éxodo. Margarita nos relató el Éxodo. El templo, en este momento, es el lugar sagrado del pueblo judío. Durante su movimiento en el desierto, después de la liberación del faraón de Egipto, el Señor les promete estar con ellos y les da instrucciones para la construcción de un tabernáculo, el arca de la alianza, donde Él estará con ellos durante su jornada. En la tierra prometida, Él da instrucciones al pueblo de Israel para construir el templo. Y ese es el punto de conexión. El culto judío era el templo y los sacrificios. Y esto lo estoy diciendo para que entendamos el porqué de la ira de Jesús en ese momento. El sacrificio constaba de animales criados para sacrificar. Pero si yo no estoy en el negocio de criar animales, pues tengo que comprarlo si voy a hacer un sacrificio. Entonces voy a ir al templo, comprar un animal y ofrecerlo en expiación de mis pecados. Porque hasta el momento eso es el convenio que Jesús ha hecho que Dios ha hecho con su pueblo. Esa es la manera de llevar un culto, de llevar una liturgia, por decir algo. ¿Qué sucede? En mi moneda, ¿recuerdan la cara de quién está en mi moneda con la que voy a comprar el animal? Del César. Y acabamos de escuchar en Éxodo que no te harás imágenes. Entonces, en el templo no eran permitidos las monedas con imágenes de otras personas. De ahí los cambistas. Todos los que vamos a viajar tenemos que ir y cambiar dinero. Hay un cambio de tantos dólares por tantos pesos, tantos dólares por tantos euros. Pues en ese momento pasaba lo mismo. Ellos tenían que cambiar lo que tenía la imagen del César o de algún otro gobernante por un dinero que no tuviera imágenes de personas, y con eso compraban el animal. Esas eran las reglas, ese era el convenio, esa era la alianza. Pero el hombre, como nos dice al final del Evangelio, Jesús sabe de qué está hecho el hombre, abusó y abusaba de eso. Si vamos a decir, a mí me dan 3,000 pesos por $1, pues en ese momento ya no me van a dar sino 1,000. Me van a robar 2,000 solo por hacerme el cambio. Jesús no quiere esa injusticia. Y aprovecha esta ocasión de la ira, de expulsarlos y del cuestionamiento de los judíos para recrear el nuevo culto al cual pertenecemos nosotros. En ese momento era el templo y el sacrificio animal. Jesús, como el nuevo sacerdote, el sumo sacerdote, el sacerdote ungido por Dios, ha llegado a crear un nuevo culto y una nueva manera de que el pueblo se conecte con Dios. ¿Y cuál es esa manera? Por medio de Él mismo. Desde ese momento de la cruz ya no hubo necesidad para más animales, ya no hubo necesidad del templo, porque Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿A qué se refería Él? A su cuerpo. Él es el nuevo templo, Él es el nuevo sacerdote, Él es el nuevo culto. Y bendito Dios que hemos nacido en el tiempo del Señor, porque nuestro culto es mucho más fácil
de hacerlo a como era hace 2000 años. También escuchamos en el Éxodo, que Margarita nos habló, como hablaba de un Dios que castigaba por tercera y cuarta generación. Eso ya no pasa en este Nuevo Testamento, en este nuevo convenio que Dios ha entrado con nosotros por medio de su Hijo Jesús. Las cosas buenas permanecen. Las bendiciones de generación en generación permanecen. Los mandamientos permanecen, porque recordemos, Jesús no vino a abolir las leyes, vino a completarlas. Él culminó las leyes en sí mismo. Así que continuamos obedeciendo a los mandamientos, continuamos obedeciendo a aquellos preceptos. Escuchamos la importancia del domingo. En ese momento era sábado. Pero recuerden, en Jesucristo todo es nuevo. Su resurrección ocurrió un domingo, ahora el pueblo, el culto es el domingo. Pero vimos la importancia de ese día, que es dedicado al Señor, donde en realidad al día de hoy no deberíamos de trabajar, no deberíamos hacer que otros trabajen. No, si tuviéramos empleados no deberíamos de hacer que ellos trabajen. Todo continúa. No matarás, no robarás, no desearás la mujer del prójimo. Todo eso continúa. Pero ahora recibimos los beneficios de que el Cordero de Dios es el último sacrificio. Y no lo repetimos misa tras misa, lo conmemoramos. Esa última cena es la que celebramos y nos penetramos a ese evento. No sé si les he comentado, pero cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua, que escuchamos que eso es lo que están celebrando esta semana, ellos no la recordaban como recordamos nosotros nuestro cumpleaños y celebramos cada año. Ellos se involucraban, se compenetraban con aquel día de la Pascua, con aquel día en que finalmente el pueblo hebreo fue liberado después de la última plaga. Así que ese fue el entendimiento que los judíos que estaban con Jesús en la última cena tenían de un evento. Y ese es el entendimiento que nosotros como cristianos debemos de tener de lo que es la Santa Misa. Aquel último sacrificio que hizo Jesús en la cruz, como nos penetramos en él en todas y cada una de las misas que asistimos y que se dan en la Santa Iglesia. Qué bendición tan grande saber que ya no tenemos que coger nuestro dinero, cambiarlo por otro dinero, comprar un animal, ofrecer un sacrificio y tener que hacer lo mismo a los 8 días, porque en esos 8 días hemos pecado. Miren cómo se nos ha facilitado ese encuentro con Dios. Si tengo un pecado mortal, voy a donde el sacerdote, que representa a Cristo, al sumo sacerdote, que se sienta ahí en persona de Cristo en el confesional, me escucha mi pecado y me libra de mi pecado, porque Jesús le dio esa autoridad a todos sus sacerdotes. Así que tomemos ventaja de esas bendiciones, no lo tomemos como desapercibido. Sé que culturalmente casi todos aquí somos católicos porque nacimos católicos, fue nuestra cultura, la cultura de nuestros países. Pero mis hermanos, creo que es hora de que nosotros abracemos nuestra fe, la belleza de nuestra fe, la belleza de lo que sucedió hace 2000 años con nuestro Señor, lo que hizo por nosotros para facilitar ese culto, esa alabanza, ese encuentro que podemos tener con Dios desde ya. Lo que hizo Jesús con su ira ese día fue renovar la manera en la que el pueblo se puede relacionar con Dios. Es hora de que tú renueves tu manera, mi manera de relacionarme con Dios. Ya ese Dios con el que yo le ofrezco 3 Ave Marías para que me haga un favor,
Ya ese Dios al que le ofrezco una manda para que me cure a alguien, ese es un Dios de negocios. No nos relacionemos de esa manera con ese Dios poderoso, del cual nos habla San Pablo. ¿Recuerdan lo que dijo San Pablo? Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza del hombre.